Basara era un bastardo solitario y feo, cuya vida se volvió más inútil que el excremento de perro después de que él y su padre fueron exiliados de su aldea por enviar a casi todos al nirvana. Sin embargo, todo cambió cuando su padre regresó a casa con 2 chicas demonio de nivel 10 para que fueran sus hermanas, y comenzó a aplaudirlas. Justo después de que su padre presentó a las 2 chicas, Basara se despertó a la mañana siguiente con 2 grandes cañones mirándolo. Estar en esa posición complicada le estaba causando problemas de más de una manera, así que intentó acomodarse, pero accidentalmente la empujó y cayó sobre sus suaves almohadas. Sin embargo, a Mio le molestó el idiota culto y le dio una patada en la entrepierna antes de salir de la habitación. Más tarde, esa misma mañana, Basara bajó y encontró a María preparando el desayuno. Él estaba sorprendido de verla en ropa provocativa y se preguntó si sus hermanastras estaban en una misión para seducirlo hasta la muerte. Poco después tomaron una foto grupal, aunque Basara estaba bastante reacio. No tenía más opción que participar en la foto familiar con las 2 chicas psicóticas. Pocos minutos después, Basara y Mio fueron al centro comercial para comprar víveres, y justo cuando Basara fue a buscar la bicicleta, Mio fue atacada por unos delincuentes que querían divertirse con ella. Mientras la acosaban, Basara intervino y les exigió que se divirtieran usando sus manos en su lugar, lo que enfureció a los matones. Inmediatamente se movieron para golpear, pero él contrarrestó el ataque usando el neumático de su bicicleta para golpear el rostro repugnante de uno de los matones. Luego roció pimienta en los ojos de los demás. Justo entonces agarró a Mio y pedaleó la bicicleta lejos de la escena. Al darse cuenta de que el tipo en realidad le salvó el pellejo y actuó como el hermano mayor que nunca tuvo, Mio le agradeció y se disculpó por sus acciones groseras de antes. Sin embargo, Basara le dijo que, dado que se irían juntos, lo mejor era empezar a ayudarse mutuamente y convertirse en una familia poco a poco. Más tarde esa noche, Jin informó a Basara que se iría al extranjero por un trabajo de freelancer y le instó a cuidar de la familia como el hijo mayor. Tan pronto como se fue, Basara, quien salió para desearle un buen viaje, entró en la casa y sintió que algo no estaba bien. De repente, las luces se apagaron, así que se dirigió a la habitación para buscar a sus hermanastras. Él notó que algo estaba mal con las chicas locas y que estaban actuando raro. Justo entonces, Mio le ordenó salir de la casa, pero al rechazar su orden, María lo atacó con una explosión de energía que lo lanzó contra la pared y quedó en el suelo. En ese momento, se preguntó qué rayos estaba pasando, y justo entonces, María se transformó en un pequeño demonio elfo con largas colas. Ella le informó que eran demonios y que Mio era el señor demonio. Además, reveló que el clan de dioses y héroes eran sus enemigos jurados. Antes de que pudiera decir más, Mio intervino y le dijo a Basara que se harían cargo de la casa. Agregó que la casa serviría como su base demoníaca en el mundo humano. Sin embargo, la revelación parecía increíble para Basara, quien les preguntó qué pasaría con el matrimonio entre su padre y su madre. Mio reveló que el matrimonio era todo un fraude, ya que los recuerdos de Jin habían sido alterados, y ahora era su turno de que sus recuerdos fueran alterados. En ese momento, en medio de una luz cegadora, María pensó que había borrado los recuerdos del tipo, pero se sorprendió cuando Basara Una revirtió la situación y comenzó a cambiar de posición como Flash, lo que dejó atónitas a las hermanas. Al darse cuenta de que la magia para borrar la memoria no funcionó, María intentó atacarlo con energía mística, pero Basara desvió el ataque al invocar su espada de engranaje metálico. Luego, Basara reveló que era miembro del clan de héroes, lo que sorprendió a las chicas porque asumieron que el clan de héroes estaba lejos en una aldea oculta. En ese momento, la espada metálica de Basara comenzó a emitir una llama ardiente, y pensó en terminar con sus vidas miserables y engañosas, pero al cargarlas reconsideró y decidió perdonar sus patéticas vidas. Les pidió que se fueran de la casa y que nunca más mostraran su feo trasero cerca de él o de Jin. Tras este incidente, Basara llamó a Jin y le contó exactamente lo que ocurrió en su ausencia, y Jin reveló que ya lo sabía, pero que simplemente fingió que le habían borrado la memoria. Le reveló a Basara que Mio era la única hija del señor demonio, Wilbur, quien puso fin a la larga batalla entre los demonios y los clanes de héroes con sus inmensos poderes. Sin embargo, después de todo lo que hizo, los demonios belicosos que odiaban la tregua vinieron tras su trono, y para evitar la amenaza de que vinieran tras su recién nacido, entregó al niño a los humanos para que lo criaran. Por otro lado, Mio y María lamentaron sus acciones por comportarse como idiotas insensibles y decidieron dejar de mentir a la gente. Justo cuando estaban a punto de empezar de nuevo, fueron atacados por demonios de niebla fantasma. Mientras tanto, Jin le dijo a Basara que Wilbert, el padre de Mio, había muerto y que el actual señor demonio quería el gran poder de Mio que había heredado de su padre. Simultáneamente, el demonio de niebla lanza varias energías de niebla sobre Neo y María, lo que ellos evadieron y Mio contraatacó lanzando un hechizo al demonio. Mientras tanto, Basara, después de escuchar todo lo que Jin tenía que decir, lamentó sus acciones duras de haber echado a sus hermanastras de la casa, así que se subió a su bicicleta y las buscó en la ciudad. Al mismo tiempo, el dúo alejó a los demonios con energía mística. Pero justo cuando pensaron que todo había terminado, un demonio apareció detrás de Mio y le disparó con electricidad que la lanzó como una muñeca Barbie inútil.
Miyo pensó que era el fin para ella y que no había forma en que pudiera escapar, aferrándose a la madre tierra. En ese instante, Basara, que había descubierto su ubicación, la vio volar sin alas, y los recuerdos de su breve tiempo juntos comenzaron a inundar sus memorias. Entonces hizo un truco que solo Tom Cruise podría hacer y la atrapó en el aire, pero pronto se dio cuenta de que el demonio de la niebla se acercaba rápido. Sin embargo, lo envió a otro mundo con un solo corte. Mientras el polvo se asentaba, él mostró a las chicas el retrato familiar y les dijo que eran familia y que no podía abandonarlas. Esa misma noche, María preguntó por qué Basara, un miembro del clan Hero, las había salvado. Él le explicó que Jin le había contado la situación en la que estaban. Lo que sorprendió a María es que el viejo sinvergüenza sabía todo después de todo y solo había jugado con ellos como juguetes. Mientras tanto, Mio, que acababa de terminar su baño, reflexiona sobre el incidente. Pensó que si Basara no hubiera actuado a tiempo, ella estaría cenando con Lucifer en el infierno. Poco después, María informó a Mio que necesitaban aliados para luchar en la guerra con el demonio belicoso. Basara y Jin habían ofrecido su ayuda. Fue la decisión más sabia aceptar su amabilidad. Ella reveló además que tenía una propuesta que involucraba a Basara y Miyo tejiendo un pacto de magia de maestro y sirviente. Ella reveló que aquellos cuyas almas están unidas por el pacto pueden sentir a los demás y localizar su ubicación. Sin embargo, Basara pensó que era una idea tonta, ya que un GPS en un teléfono móvil fue creado precisamente para eso. María reveló que la magia del pacto solo podía realizarse en luna llena, y que debían comenzar de inmediato antes de que la luna se ocultara. Mientras comenzaban, Miyo le informó a Basara que tenía que besar el círculo mágico que apareció en el dorso de la mano de Miyo para que él pudiera ser el sirviente y ella la maestra. Sorprendentemente, el círculo mágico apareció en la mano de Basara, lo que lo sorprendió. Entonces María le pidió a Mio que besara sus manos, pero ella se negó, siendo una esclava del idiota repugnante. En ese momento, el círculo mágico desapareció, pero el pacto ya se había formado, lo que resultó en un collar de esclavo alrededor del cuello de Mio. En cuestión de segundos, Mio tuvo una convulsión y cayó al suelo. Al ver a Mio en el suelo, María informó a Basara que la maldición había surtido efecto, pero él no sabía de qué demonios estaba hablando la muñeca Barbie en miniatura. Así que ella explicó que cuando un sirviente se volvía rebelde contra su maestro, la maldición se activaba, y como Mio se negó a besar sus asquerosas manos, la maldición se activó. Ella reveló además que la maldición se alivia cuando el maestro hace que el sirviente se someta, así que le pidió a Basara que tocara a Mio de una manera que la hiciera someterse, ya que esa era la única forma de liberarla del doloroso efecto de la maldición. Al escuchar esto, el tipo inmediatamente jugó con sus tramas. Movió sus manos como un experto alrededor de sus enormes pechos como si fueran volantes, lo que la alivió y rompió la maldición. A la mañana siguiente, Basara siguió a Miyo a su escuela y se inscribió como nuevo estudiante. Así que después de presentarse en clase, el inútil profesor asignó a una chica de cabello azul llamada Nonaka para que cuidara de Basara. Justo cuando el maestro salió de la clase, Nanaka se acercó a Basara y le dio un abrazo, lo que sorprendió a todos. Pensó que la chica debía ser una paciente del asilo, pero se dio cuenta de que era Yuki, su amiga de la infancia. Por otro lado, Mio, al ver a la chica de cabello azul abrazar a Basara, se puso celosa. Así que se acercó y le gritó a Nanaka que dejara a su hombre en paz y lo separó del abrazo intenso. Las dos chicas pronto comenzaron a pelear por el príncipe azul, lo que hizo que todos los perdedores de la escuela sintieran envidia de Basara, ya que deseaban estar en su lugar. Poco después, durante el almuerzo, un tipo llamado Takigawa se acercó a Basara y pronto se hicieron amigos. Basara le confesó que los chicos de la clase lo miraban de una manera extraña, y Takigawa le respondió diciéndole que se había hecho enemigos de toda la escuela, no solo de la clase, lo que dejó a Basara atónito. Además reveló que tanto Mio como Yuki eran las Paris Hilton de la escuela, y Basara era un genio por tener a las chicas guapas tropezando por sus cosas. Agregó que los chicos de la escuela odiaban a Basara porque envidiaban su carisma y su comportamiento de galán. Al final del día escolar, mientras Basara y Mio caminaban a casa, fueron abordados por Yuki, quien exigió hablar a solas con Basara en privado, así que fueron a la cafetería más cercana para hablar, y luego ella le reveló que él había cambiado y no era el mismo chico fácil que solía conocer. Yuki añadió que hace 5 años, cuando eran niños, ella lo abrazaba, y él correspondería, e incluso llegaría a apretar sus pasteles de arroz, pero ahora era demasiado Chad para abrazarla. Justo entonces ella dio una sorpresa y le advirtió que dejara de asociarse con Mio. Además, reveló que el clan Hero en el pueblo la había enviado a observar a Mio, pero Basara le informó que ya sabía todo sobre la historia de Mio y que ella era un demonio. Sin embargo, Yuki reveló que él solo no puede proteger a Mio y derrotar a los demonios que la persiguen. Sin embargo, Basara respondió, diciéndole que los demonios iban tras los poderes ocultos dentro de Mio y no necesitaba ganar, solo defenderse de ellos. Justo entonces, Yuki convocó su espada y cortó a un demonio detrás de Basara. Luego le informó que si la existencia de Mio comenzaba a causar peligro a su entorno, el pueblo la marcaría para eliminación, y cuando eso sucediera no podría mostrar clemencia.
Más tarde esa noche, Basara explicó la situación a sus hermanas para aclarar las cosas con los celos de Mio hacia Yuki. Al oír todo lo que tenía que decir, María entonces sugirió que él fortaleciera su vínculo de confianza con Mio para que ella dejara de sufrir de celos. Para fortalecer el vínculo, ella indicó que tenían que realizar un plan de ducha. Tan pronto como empezaron a cultivarse, el tipo casi tuvo un ataque al corazón por tanta emoción, así que informó a las chicas sedientas de que tenía demasiada hambre y no tenía la fuerza para este tipo de actividad. Al día siguiente en la escuela, Basara se durmió en clase después de haber trabajado toda la noche. Sin embargo, fue despertado bruscamente por Takigawa, quien le informó que el maestro quería que él y Yuki visitaran la oficina de la facultad para la tarea de las vacaciones de verano. Ver a Basara y Yuki pasar tiempo juntos hizo que Mio se pusiera muy celosa, y ella sintió que no podía confiar lo suficiente en Basara, así que su collar de esclava comenzó a brillar, y se mareó y se desmayó. Basara la agarró y la llevó corriendo a la enfermería. Al llegar a la enfermería, la atractiva enfermera llamada Hasegawa informó a Basara que Mio tenía anemia y necesitaba un poco de descanso. La extraña enfermera luego informó a Basara que necesitaba formar aliados de calidad y también considerar quiénes eran sus aliados y enemigos cuando actuara. Poco después, Basara, mientras compraba una bebida de la máquina expendedora, fue abordado por Takigawa, quien le preguntó si había visto algún monstruo acechando. Pero Basara respondió, diciéndole que el único monstruo que había visto era él con su cara escalofriante. Sin embargo, el tipo seguía parloteando. Basara no tenía tiempo para su charla inútil y decidió dejarlo atrás. De repente, hubo un apagón total, y Basara notó que los demonios emergían del salón. Al mismo tiempo, en la enfermería, Mio se despierta y encuentra a Yuki, quien exige que hablen. Simultáneamente, Basara se enfrentó a los demonios, los cortó como col con su espada y de inmediato corrió a la enfermería para ver a Mio. Al llegar a la enfermería no la encontró, así que decidió buscarla y escaneó toda la escuela. Mientras tanto, mientras Uki y Miyo hablaban en la azotea, Uki le ordenó que dejara a Basara, pero Miyo se negó, insistiendo en que eran una familia y Basara había prometido protegerla. Escuchar sus palabras enfureció a Uki, quien convocó su sable de energía y luego la atacó con energía mística, que ella paró. Justo entonces, Miyo lanzó un vórtice hacia ella y las dos comenzaron a atacarse entre sí. Después de un rato de pelear, Yuki detuvo la pelea e informó a Miyo que a Basara le resultaba difícil incluso empuñar una espada y que dejarlo pelear por ella era cruel. Ella añadió que hace 5 años, para salvar el pueblo del clan de héroes, Basara, la mitad de la población del pueblo, que fue la razón por la que Jin y Basara fueron exiliados del pueblo de héroes. Mientras tanto, Basara, que todavía estaba buscando a Mio, decidió usar el GPS del pacto maestro-sirviente para localizarla. Al obtener la ubicación, corrió al tejado y encontró a las chicas atacándose mutuamente. Inmediatamente las regañó por ser tontas y participar en una pelea sin sentido. Justo entonces, Takigawa apareció sobre ellos con una máscara malvada y reveló que él era el cerebro detrás de los demonios que aparecieron en la escuela. También le reveló a Mio que Basara había estado luchando contra demonios cada noche hasta el amanecer por su bien, y por eso el chico se estaba quedando dormido en clase. En ese instante, Basara había escuchado suficiente, así que desató su sable de energía y saltó alto para aniquilar al tipo flacucho y feo, pero Takigawa lo cortó antes de que pudiera llegar a él. Antes de que Basara pudiera recuperar la compostura tras el ataque, Takigawa invocó un demonio detrás de Mio. Cuando el demonio intentó apuñalarla con su espada, Basara interceptó el ataque y fue empalado en su lugar, salpicando sangre por todas partes. Al ver a Basara herido, Yuki se enfureció y cortó al demonio. Ella inmediatamente cargó contra Takigawa e intentó atacarlo, pero él evadió su ataque. En ese momento, Takigawa se burló de Mio, diciéndole que Basara había resultado gravemente herido como resultado de su decisión. Él le informó que involucrar a otras personas en su lucha solo haría que más personas resultaran heridas. Más tarde esa noche, las chicas atendieron a Basara en casa, y Mio no podía dejar de pensar en lo que Takigawa había mencionado, así que se disculpó y salió de su habitación. Poco después, Basara recuperó la conciencia, lo que hizo que María se preguntara cómo podía recuperarse tan rápido, y pensara que era el hombre más valiente del mundo, al igual que el camarógrafo. Sin embargo, Basara le reveló que podía ser tan fuerte debido al riguroso entrenamiento que tuvo que soportar en la aldea. Aún sintiendo el momento, decidió contarle la historia de su vida. Hace años, él era la estrella más fuerte y brillante de su aldea, pero un día, mientras entrenaban, recibieron un mensaje de uno de los aldeanos diciendo que Seido había tomado la espada sagrada de un compañero aldeano. Añadió que el tipo había sido poseído y planeaba atacar la aldea. Momentos después, Seido atacó la aldea e incluso fue tras los niños. Justo cuando el maníaco desquiciado estaba a punto de terminar, Yuki, el pequeño Basara, interrumpió con su inmenso poder. Provocó una poderosa explosión que derrotó al enemigo y destruyó el suelo. Basara estaba muy preocupado por Mio, así que María sugirió que la buscara. Al llegar a su habitación, descubrió que la loca no estaba allí y se había escapado.
Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Mio se unió a Takigawa en un intento de luchar sus propias batallas sin seguir lastimando a la gente. En ese instante, intentó pelear con el enmascarado lanzándole explosiones de energía. Aún así, sus ataques fueron inútiles, ya que Takigawa invocó un poderoso escudo de fuego que desvió todos sus ataques. Al darse cuenta de que estaba débil y no podía derrotar a Takigawa, decidió rendirse y suplicarle que no hiciera daño a Basara y a los demás. Entonces Takigawa ató sus manos usando una niebla maligna y estaba a punto de teletransportarla al reino demoníaco, pero de repente fue golpeado por un corte de energía mística. Justo entonces Yuki apareció y comenzó a atacarlo con su espada. Liberó su traje de armadura de héroe y se lanzó hacia adelante con su opresión. Lo atacó varias veces, aunque él creó una barrera espiritual que bloqueó todos sus ataques. En un último intento, atacó y la barrera se rompió, dejando al sujeto abierto y vulnerable. Se preguntó cómo pudo destruir la barrera, y ella le dijo que había cortado varias veces en un punto en particular, lo que debilitó la barrera. Al escuchar, él pensaba que Yuki era una dura, así que cuando estaba a punto de dar el golpe final que le daría una residencia permanente en el infierno, Takigawa evitó por poco el ataque y saltó alto a un edificio alto. En ese momento, Takigawa decidió lanzar su campaña de opresión, así que lanzó electricidad a Yuki y desató esferas de energía que llovieron sobre ella. Con todos los ataques que había logrado soportar, estaba exhausta pero decidida a seguir. Takigawa, con la esperanza de poner fin a la pelea, convocó una poderosa esfera de energía y la lanzó a Yuki. En ese instante, vio su vida pasar ante sus ojos. Pero Basara llegó justo en el momento oportuno para salvarla y usando su espada, venció a la poderosa esfera. Justo entonces, Basara cargó contra la molestia, pero Takigawa lanzó otra poderosa esfera, y Basara cortó la esfera usando la técnica Vanishing Shift que hace que todas las formas de ataque sean inútiles. Basara finalmente pudo romper la esfera, lo que dejó a Takigawa totalmente sorprendido. Aunque el ataque lo hirió, Basara cargó contra Takigawa y desató una serie de ataques contra él. Aún así, Tokugawa logró evadir su ataque y convocó bolas de explosiones de energía que le disparó. Basara atravesó las bolas sin inmutarse y lo atacó, pero el idiota no dejaba de parlotear, así que Basara le gritó que cerrara su asquerosa boca. En un giro de los acontecimientos, Tokugawa agarró el cuello de Basara, pero María se materializó de la nada y asestó un golpe poderoso que destrozó su mecanismo de defensa, dejándolo expuesto y vulnerable. Basara aprovechó la oportunidad y cortó sus entrañas varias veces, lo que neutralizó la amenaza temporalmente y liberó a Miyo de las ataduras de niebla en sus brazos. Justo cuando pensaban que todo había terminado, un demonio de niebla fantasma apareció detrás de ellos en un segundo y apuñaló a Basara en las entrañas. Pensando que su maestro de la trama había encontrado su fin, Mio gritó de rabia y desató sus poderes latentes, destruyendo instantáneamente a los demonios de niebla fantasma. Basara se dio cuenta de que Nio tenía dificultades para controlar sus poderes, así que antes de que se autodestruyera, decidió ayudarla aunque ella insistía en que él se salvara. Usó la técnica Vanishing Shift para discernir la raíz de un poder fuera de control con la esperanza de eliminarlo. Así que él la liberó del poder abrumador. Varias semanas después se recuperaron de las heridas y volvieron a la escuela. Esa tarde en la escuela, Basara se reunió con Takigawa en la azotea, pero el idiota estaba actuando de manera arrogante sin saber que Basara podía oler su asquerosa aura maligna y había visto a través de su máscara. Incluso cuando Basara reveló que sabía que Takigawa era el enmascarado que los atacó, él intentó negarlo, así que para probarlo Basara intentó golpearlo, pero desapareció y apareció en fracciones de segundo. Al darse cuenta de que su tapadera había sido descubierta, le preguntó a Basara qué quería hacer ahora, así que Basara le informó que quería negociar. Desde que el señor demonio envió a Tokugawa a vigilar a Miyo, lo cual había hecho, fracasó completamente en ello y reveló su identidad. Tendrán que trabajar juntos. Él pudo conservar su trabajo y el demonio en funciones no se enteraría de que fue un fracaso miserable, lo cual Tokugawa aceptó temporalmente. Cuando Tokugawa salió del techo, Miyo entró furiosa y agradeció a Basara por salvarle la vida con un beso. Antes de que pudiera besarla, Uki lo detuvo y le dijo a Miyo que dejara de comportarse como una prostituta barata. En ese momento, las dos chicas desesperadas comenzaron a pelear, y María pronto se unió a ellos. Al día siguiente, Basara se despertó sintiendo algo sas ahí abajo. Luego vio a María en su traje de cumpleaños jugando con su cosita. Él le gritó, pero cuando ella no escuchaba, él la empujó y se dirigió al baño para hacer los depósitos de la mañana temprano, solo para encontrar a Miyo bañándose. Al verlo, ella gritó, pero él rápidamente le tapó la boca. Sin embargo, de repente tropezó y cayó con Miyo encima de él en una posición suave bidireccional. Al darse cuenta de que la tensión entre ellos era incontrolable, Basara sugirió que solo usaran el pacto de maestro y siervo cuando fuera necesario. A lo que Miyo estuvo de acuerdo. Sin embargo, pensó que lo mejor sería electrocutarlo por entrar corriendo al baño e invadir su privacidad. Poco después, Basara finalmente tuvo un momento de paz lejos de todas las trampas sedientas por toda la casa.
Justo entonces sintió que alguien acariciaba su cabello y, al girarse, encontró a la miembro número 3 del harén en el baño, lista para desarrollar la trama. Sin embargo, Basara estaba cansado de crear contenido para simples, así que le pidió que se fuera, pero ella se negó y dejó caer su protección de trama, insistiendo en que el espectáculo debía continuar. De repente, Mio llamó a la puerta de su habitación porque escuchó ruidos de alegría provenientes de su cuarto. Después de un rato de golpear sin respuesta, se precipitó hacia la habitación y luego al baño para encontrar la escena sin censura. Se enfureció de inmediato y se dispuso a electrocutar al infiel finalmente, pero de repente sintió el intenso deseo de trama que la abrumaba cada vez que pensaba en hacerle daño a Basara. Más tarde ese día, Basara y Takigawa almorzaron y Takigawa le reveló que Jin, su padre, era famoso en el reino demoníaco. Además, reveló que su padre fue la razón por la cual el ex señor demonio Wilbert había retirado las tropas, temía su fuerza monstruosa en combate. Takigawa también le informó que obtuvo información de que el señor demonio estaba enviando refuerzos para la observación, ya que no habían tenido noticias de él. Agregó que el señor demonio asumió que Mio había despertado el poder del anterior señor demonio. Justo entonces, su conversación fue interrumpida por Hasegawa, quien insistió en unirse a los chicos para el almuerzo. Mientras almorzaban juntos, ella reveló que conocía al padre de Basara y era una gran fanática de su colección de fotos. Más tarde esa noche, Basara caminó a casa con Hasegawa y ella comenzó a darle una charla motivacional sobre la lealtad y los demonios. De repente, ella colocó su gran cabeza en sus enormes almohadas, haciendo que Basara se preguntara por qué solo las locas estaban atraídas hacia él. Al día siguiente, Tokugawa se encontró con un demonio llamado Valga, que parecía una mala copia de Thanos. Este le reveló que el señor demonio también lo había enviado a observar el objetivo, insinuando a Millo. Unos segundos después, otra demonio hembra llamada Zest, con cañones del tamaño de la cabeza de Tokugawa, emergió del portal y le reveló que ella también había venido a observar la situación de las cosas por órdenes de su majestad. Poco después, los héroes de la justicia llegaron a la ciudad con un mandato del pueblo para cambiar el objetivo de observación a eliminación, insinuando a Millo. Al día siguiente en el centro comercial, mientras estaban en una cita con Yuki, fueron interrumpidos por Millo y María. Al ver a Millo, Yuki le pidió ayuda para elegir el atuendo perfecto, ya que ella era una chica del pueblo que no estaba al tanto de las Kardashians. Entonces Millo la ayudó a elegir algunos conjuntos, los cuales le encantaron. Poco después salen del centro comercial después de un largo día de compras, pero no pudieron encontrar a Yuki y se quedaron fuera del centro comercial preguntándose a dónde podría haber ido la pantomima. De repente notaron que el cielo cambiaba de color y, en un abrir y cerrar de ojos, fueron atacados por un poderoso vórtice que casi acabó con sus vidas inútiles. Justo en ese momento se enfrentaron a Valga, quien estaba listo para aniquilarlos. Al ver la versión más fea de Thanos, Basara se lanzó contra él, pero su ataque fue tan inútil como el cuerpo de tabla de surf de María. Valga amenazó con romper cada hueso de sus cuerpos y comenzó a abrumarlos. Justo cuando estaba listo para golpear a Basara fuera de la existencia, fue apuñalado con una hoja de hielo que lo convirtió en un muñeco de nieve inútil, destrozándolo por completo. En ese momento, Basara notó la presencia de los héroes de la justicia y se preguntó por qué dejaron el pueblo. Shiva, uno de los héroes, respondió y le reveló que fueron enviados por orden de la aldea. Después, Kurumi, una de las heroínas y hermana de Yuki, llamó a Basara un traidor por proteger a la hija del señor demonio. Takashi, el tercer miembro de la imitación de los Power Rangers, reveló a Basara que el pueblo había ascendido a Millo a un objetivo de eliminación de clase media. Después de escuchar todo lo que tenían que decir, Basara afirmó que protegería a Millo incluso si eso significaba enfrentarse al pueblo. Al escuchar esto, la Liga de Héroes decidió atacar, pero Shiva rompió la barrera que cubría el espacio, informándoles que no podían luchar todavía porque la barrera estaba débil. Y la pelea definitivamente llevaría a la destrucción en la ciudad. Le aseguró a Basara que se crearía una barrera más fuerte en una semana. Y luego podrían tener su pelea. Días después, Basara y las chicas se entrenan con gran intensidad para la próxima batalla contra los héroes de la justicia. Y María reveló que con la lanza Byakko en posesión de Takashi sería difícil derrotarlos. Al mismo tiempo, Kurumi y Yuki tuvieron una discusión. Kurumi estaba enfadada con ella porque había olvidado su misión y se había encariñado con el objetivo, insinuando a Millo. Ella explicó que la decisión del pueblo era definitiva y tenía que elegir entre el pueblo o Basara. Después de un largo día de entrenamiento, Basara estaba exhausto y optó por ahorrar algo de presupuesto al espectáculo. Pero las chicas habían prometido agotar el presupuesto del espectáculo con muchas escenas de Sword Art Online. Mio se acercó a Basara y señaló cómo él y Mio necesitaban desarrollar el pacto maestro-servidor, cultivando la trama para poder fortalecerse. Pero Basara elige ser un top che y le gritó que no puede ir hasta el final con Mio porque ella es su hermana. Sin embargo, el pequeño intrigante pensó que sus palabras eran inútiles, así que ella lo escaló para cargar su arma corta y hacerle cambiar de opinión. Después de varias horas de ejercicio intenso, Broski decidió que un momento más de simpleza no haría daño a nadie, así que se lanza más profundamente más tarde esa noche. Al día siguiente en la escuela, Basara se encontró con Yuki en el pasillo y ella le rogó que se retirara de la pelea con los héroes de la justicia.
Al escucharla, Basara rechazó y le explicó que tenía el deber de proteger a Mio como su hermano. Sus palabras enfadaron a Yuki, así que decidió luchar por los héroes de la justicia y dejar a su admirador, asistente. Más tarde esa noche, Basara y las chicas llegaron al lugar de la batalla y encontraron a Shiba y al equipo de los héroes ya presentes, listos para la batalla. En ese momento, usando el poder del Byakuo, Takashi lanzó una barrera para evitar interferencias. La pelea comenzó con ambas partes atacándose mutuamente. Basara luchó contra Komuri mientras Maria y Mio pelearon con Takashi. Unos minutos después de comenzar la pelea, Maria y Mio atrajeron a Takahisa a un lugar apartado, y Maria le dio una patada impresionante que lo mandó volando, pero no terminó allí. Continuó su ofensiva que Takahisa esquivó sin esfuerzo. Con un salto alto, él la atacó con el Byakuo, pero ella logró bloquear el golpe. Justo entonces, Takahisa desató el poder del Byakuo que impactó a Maria y la envió estrellándose contra el techo. Al ver a Maria siendo golpeada como un ladrón inútil, Mio lanzó un hechizo que reventó el sistema de drenaje del edificio y todo el lugar se inundó. Mientras tanto, Basara continuó esquivando el ataque de Kurumi e intentó lanzar un ataque propio, pero ella creó un poderoso escudo y al impactar contra el escudo, Basara fue enviado contra la pared del edificio. En ese instante, Kurumi se acercó a él y le dijo que luchara lo mejor posible, ya que el pueblo nunca reconsideraría su decisión de exiliarlo después de que eliminó a la mitad de la población del pueblo años atrás. Pero antes de que pudiera completar su declaración, Basara usó el poder del Vanishing Shift y lanzó un golpe que la alcanzó. Cuando Kurumi cayó del edificio por el impacto del ataque de Basara, este la atrapó en el aire y evitó que se estrellara contra el suelo. Justo entonces, Basara vio a Yuki, quien desenfundó su espada y cargó contra él, golpeándolo en la cara con el mango de su espada. Mientras él estaba en el suelo, Yuki le insertó una poción para dormir en la boca para dejarlo fuera de combate. Por otro lado, las hermanas pensaron que el agua inundada mantendría a Takahisa detenido por un tiempo, pero se sorprendieron cuando un efecto de ondulación drenó el agua del edificio, y Takahisa emergió. Takahisa, empuñando el Byakuo, decidió acabar con la vida de las chicas y desató el poder de la lanza para destrozarlas. Justo cuando pensaba que las chicas habían sido eliminadas, encontró la amenaza fuera del edificio, huyendo. Entonces corrió tras ellas y continuó abrumándolas hasta que Yuki, que había vuelto a aliarse con Basara, vino y defendió a las chicas. Poco después, Miyo encontró a Basara inconsciente en el brazo de Komuri, y Komuri explicó que a Basara le habían dado una poción para dormir y se había ido a la tierra de los sueños. Entonces Mio trató de despertar al dormilón, y justo cuando pensó que era imposible, el tipo volvió al presente de golpe. Al mismo tiempo, Takahisa y Yuki continuaron intercambiando ataques, y justo cuando Takahisa la superó y se preparaba para dar el golpe final que la enviaría al Nirvana, Basara apareció justo a tiempo para salvarla. Los dos tipos pronto comenzaron a luchar, con Basara atacando a velocidad sónica, que Takahisa desvió con gran esfuerzo. Justo en ese momento, el escudo Byakuo activó la defensa automática debido a los múltiples ataques que había desviado. El escudo explotó, enviando a Takahisa estrellándose contra el suelo y transformándose en su verdadera forma, un enorme tigre mágico blanco. Al darse cuenta de que el tigre podría explotar y destruir la ciudad, el equipo decidió atacar y vaporizarlo. Entonces Yuki atacó y derribó el escudo del tigre, y usando el cambio de destierro, Basara vaporizó completamente al tigre Byakuo. Cuando el polvo se asentó, Takahisa recibió una bofetada para ponerle la cara en su lugar de Mio por ser un idiota insensible y por intentar eliminar a sus amigos por una tontería. Causa. Mientras tanto, Shiba, quien había estado observando la pelea fuera de la barrera, informó al escuadrón del héroe que la misión había sido retirada temporalmente. Al escuchar esto, el equipo detuvo la pelea y se dirigió a casa, llevándose a Yuki con ellos. Varias semanas después, Basara sintió la ausencia de Yuki en la escuela, y Mio notó lo triste que había estado desde que Yuki se fue. Al día siguiente, Basara se despertó y mientras se dirigía a desayunar, encontró a Yuki preparando el desayuno, lo cual lo sorprendió. Se preguntó cómo fue posible que ella dejara el pueblo y regresara, así que ella le informó que los ancianos del pueblo decidieron fingir que los recientes eventos nunca ocurrieron. Ella reveló además que los ancianos del pueblo recibieron una llamada de Jin que les instó a cancelar toda la misión. Al escuchar eso, Basara se preguntó qué tipo de trato debió haber hecho Jin con los ancianos para haber cancelado la misión. Unos minutos después, Mio y Maria entraron y encontraron a los pervertidos en una posición comprometida. Entonces, Mio le gritó a Yuki y le preguntó dónde estaba en la casa. Yuki le informó que había recibido permiso de los ancianos para empezar a vivir con ellos, lo que les dio un total shock a las hermanas. Poco después, la pequeña loquita anunció que tenía un nuevo anime que le encantaría que vieran juntos, así que todos se reunieron en la sala de estar para ver el último anime. Pero el malvado enano les mostró un video de Basara y Mio desarrollando la trama. Al ver el video, Mio se enfureció y estranguló su pequeño cuello mientras Yuki sintió que Mio lo había disfrutado demasiado tiempo, y ahora era su turno, así que decidió formar un pacto de amo y sirviente con Basara.
Su decisión emocionó a María, ya que podría grabar más videos llenos de trama. Así que le informó a Yuki que la ayudaría a formar el pacto en la próxima luna llena, que era al día siguiente. Más tarde ese día en la escuela, Basara notó a María dentro del recinto escolar y concluyó que la chica de baja estatura y culta definitivamente tenía una agenda maligna, así que la siguió. Pronto la encuentra entrando a escondidas en la clase y le pregunta por qué está en la escuela, así que ella explica que está preocupada por la seguridad de Mio. A lo largo de ese día en la escuela, Mio y Yuki tuvieron malas energías, ya que Mio estaba celosa de que Yuki fuera a formar un pacto de maestro y sirviente con ella. Mientras tanto, Basara y María caminaban por la escuela como fugitivos sin trabajo y finalmente se encontraron en el vestuario de chicas. Al notar algo de movimiento en el vestuario, decidieron esconderse dentro del casillero de Millo para evitar ser descubiertos. Dentro del casillero, María aprovechó la oportunidad y urdió un gran plan con Basara. Unos minutos más tarde, Millo llegó al vestuario y al abrir su taquilla encontró a los locos desagradables pasándolo bien adentro, lo que la sorprendió, así que cerró la taquilla para evitar la atención de las otras chicas. Después de que las personas secundarias dejaron el vestuario, exigió al caso mental y el raro salió de la taquilla. Al salir, ella pidió una explicación a los fenómenos, pero antes de que pudieran explicar, la maldición amo-sirviente la abrumó y le causó intensos antojos de trama. Para contrarrestar el efecto de la maldición, María sugirió que Basara fuera más rudo con Mio esta vez para mejorar sus capacidades de combate. Entonces, el hermano la llevó a la ducha y desarrolló la trama con ella nuevamente, mejorando instantáneamente sus habilidades de combate. Al final del día escolar, el equipo no pudo encontrar a María, así que Basara fue a buscarla y de repente la vio conversando con Takigawa. Curioso, se apresuró a saber qué podrían estar planeando los demonios, pero llegó tarde ya que la discusión había terminado. Mientras caminaban a casa, Basara le preguntó a María de qué se trataba la discusión que había tenido con Takigawa, pero ella evitó la pregunta y cambió de tema. Mientras tanto, en algún lugar del escondite de los demonios, Zest reproducía videos de Mio y Basara juntos, y Solgia, un demonio desagradable. Se enfureció porque el Spikehead estaba cortejando a la mujer que le gustaba, insinuando a Mio bajo la apariencia de un pacto maestro-sirviente. La noche siguiente, el pacto maestro-sirviente entre Yuki y Basara comenzó, y justo entonces, el círculo mágico apareció en la mano de Basara. Pero Yuki se negó a besar porque quería que Basara la dominara como hace con Mio. En cuestión de segundos, el círculo mágico desapareció, y luego el collar de esclavo apareció en el cuello de Yuki, finalizando el pacto maestro-sirviente. Al notar que Yuki tenía un intenso deseo de trama, Basara acarició su trama y pasteles de arroz, lo que la hizo gritar fuerte. Al día siguiente en la escuela, mientras Basara se ponía su uniforme en el vestuario de hombres después de la sesión de voleibol, ella, una compañera de estudios y amiga de Millo, de repente irrumpió en la habitación y exigió que tuvieran otra sesión de voleibol con ella usando su pelota. Al darse cuenta de que el tipo estaba dudando, la chica depravada y extraña se abalanzó sobre él y comenzó a desvestirlo. Sin embargo, Yuki y Mio entraron en la habitación y encontraron a su hombre siendo atacado. Mio se va, pero Yuki ataca a la chica. Sakaki podía ver su espada Hero, así que Yuki instruyó a Basara que fuera tras Mio y dejara a la extraña para ella. Mientras se movía para atacar, Aokawa, otro estudiante, se unió a la pelea contra Uki. Mientras tanto, cuando Mio huía, la maldición se activó de repente, lo que la dejó exhausta. Luego, María se acercó disfrazada para ayudarla. De repente, Zest se materializó ante sus ojos, y antes de que Basara pudiera llegar a ellos, Zest abrió un portal y los teletransportó a la guarida demoníaca. En ese momento, Basara intentó usar el pacto amo-sirviente para localizar la ubicación de Millo, pero se dio cuenta de que no funcionaba, y solo le mostró la ubicación de Yuki. Varias horas después, Mio, que estaba inconsciente, se despertó y se encontró en la guarida del demonio, y justo entonces, Zest se le acercó, diciéndole que había sido capturada. En ese momento, Solgia entró y al ver al demonio que escapó de sus padres terrenales, Mio se enfureció. El demonio extraño se acercó para jugar con los grandes melones de Mio, pero María interrumpió y le dijo a Solgia que el señor demonio, Leohard, estaba en una llamada en el orbe mágico. Al recibir la llamada, Leohard interrumpió su momento divertido y le ordenó regresar al castillo real para una tarea. Al mismo tiempo, Basara se puso en contacto con Tokugawa y le pidió ayuda para localizar a Mio, quien había sido capturada. Sin embargo, Tokugawa le informó que María había sido una traidora todo este tiempo y estaba trabajando para Solgia para capturar a Mio. Además, reveló que Solgia capturó a la madre de María, obligándola a trabajar con él. Al escuchar esto, Basara se enfureció e insistió en que Takigawa revelara la ubicación de Mio. Sin embargo, Takigawa se negó, lo que provocó que Basara lo atacara. Takigawa contraatacó y lo teletransportó inconsciente a la guarida demonio. Zest se acercó a Takigawa, entonces él propuso un trato, intercambiar a Basara por Mio. Pero a Zest no le importaba lo que él quería, y luego le clavó sus afiladas garras en el vientre, eliminándolo al instante. En ese momento, Zest teletransportó a Basara, que aún estaba inconsciente, a la mansión.
María se quedó asombrada, así que Zest le ordenó que lo sometiera y dominara su corazón. Unos minutos después, Basara recuperó la conciencia y se encontró atado a la cama en una habitación. Mientras se preguntaba qué estaba pasando, encontró a María, quien saltó sobre él e insistió en que desarrollaran la trama ya que era su último momento en la Tierra. Cuando ella estaba a punto de comenzar, Basara la iluminó diciéndole que él sabía sobre el encarcelamiento de su madre y que haría todo lo posible para liberarla. Escuchar sus palabras la enfureció ya que sentía que nadie podría ayudarla ahora, así que desbloqueó su carta de triunfo y se transformó de ser plana como el último iPhone a la chica con nivel 10 de Hiat. En ese momento lo hipnotizó y comenzaron a martillar. Después de varios minutos de besos intensos, la ilusión se desvaneció y Basara volvió a ser el de siempre. Luego Basara invocó su espada y la clavó en el suelo, haciendo colapsar toda la barrera de camuflaje en la mansión y haciéndola visible. ¿Quién había estado buscando la ubicación escondida? Basara intentó salvar a María, pero ella sintió que era demasiado feo para salvarla, así que lo golpeó hasta dejarlo sin sentido. Poco después, Uke entró en la mansión y atacó a Zest, quien evadió su ataque y lo contrarrestó con su propio ataque. Justo entonces, Uke usó su espada para destruir las cadenas que mantenían a Mio como rehén, y las damas comenzaron a desatar barrajes de ataque sobre Zest. Después de varios ataques, el dúo logró someter a Zest y la ataron con cuerdas mágicas. Justo cuando pensaban que todo estaba bien, llegó Solgia y lanzó un hechizo que restringió sus cuerpos. En ese momento, la diosa Ugly se enfadó con Zest porque había estado leyendo sus pensamientos y descubrió que quería que un joven como Basara fuera su amo y no un viejo espantoso como él. Así que convocó cadenas que la ataron por el cuello y le quitaron la vida. Justo cuando estaba a punto de enfrentar su destino, Basara, quien había logrado controlar a María, desató Vanishing Shift que canceló la magia de Solgia y liberó a Zest. En ese instante, Basara cargó contra Solgia, pero su ataque fue inútil, y Solgia lanzó su magia de esclavitud sobre Basara. Solgia luego se acercó a Basara con la intención de robar sus poderes, pero Basara luchó y se liberó de las ataduras, sorprendiendo a Solgia. Basara inmediatamente lanzó una ofensiva, atacando a Solgia con golpes implacables, pero Solgia bloqueó todos sus ataques sin esfuerzo. Sin inmutarse, Basara continuó desatando una ráfaga de ataques. Sin embargo, Solgia los evadió con facilidad y contraatacó, golpeando a Basara al suelo y haciendo que escupiera sangre. En ese momento, Solgia levitó en el aire y convocó las llamas del infierno, dirigiéndolas hacia Basara. Basara luego contraatacó con su desvanecimiento, pero el impacto explotó en su cara. A pesar de los poderosos ataques, Basara se negó a retroceder, presionando sin descanso su ataque contra Solgia. Sin embargo, Solgia permaneció impasible, parando cada uno de los golpes de Basara. De repente, Solgia lanzó un poderoso hechizo que envió a Basara estrellándose contra una pared. Solgia intentó dominar la mente de Basara, pero Basara resistió ferozmente. En ese instante, María intervino, tratando de ayudar a Basara, pero Solgia cruelmente le mostró un video de su madre encarcelada, intentando manipular sus emociones. Él insistió en que ella se uniera a su harén junto con las otras chicas, pero María respondió desafiante que prefería comer excremento de perro antes que involucrarse con su asqueroso yo viejo. Enfurecido, Solgius le mostró otro video, esta vez del cuerpo de su madre desgarrado dentro de la celda electromagnética, lo que dejó a María en shock. Ver la desesperación de María desató terribles recuerdos en Mio de sus propios padres fallecidos, liberando el poder latente que había heredado de su padre, Wilbert. Al notar el estado abrumador de Mio, Solgia intentó absorber su energía, pero en el momento en que la tocó, el alto voltaje en su poder casi lo envió al nirvana. Justo cuando Mio se preparaba para acabar con la vida de Solgia, Basara intervino, rogándole que lo perdonara. A regañadientes, Mio dejó de mostrar misericordia. Aprovechando la situación, Solgia se teletransportó fuera del edificio. Cuando el polvo se asentó y el equipo se sintió aliviado de estar vivo, quedaron atónitos cuando la madre de María entró en la habitación. Mientras tanto, fuera del edificio, Solgia se encontró con Takigawa, quien aún estaba vivo y reveló que había engañado a Zest, haciéndole creer que lo había eliminado cuando solo había destruido un muñeco. Takigawa explicó que él fue quien liberó a la madre de María de la celda electromagnética. Cuando Solgia exigió saber las intenciones de Takigawa, Takigawa reveló que desde que Solgia había matado a los padres terrenales de Mio, a quienes también consideraba suyos debido a su cuidado en el orfanato, su único deseo era matar a Solgia con sus propias manos. Dentro del edificio, Zest informó al grupo que la reacción de partículas cero de Solgia que rodeaba la mansión había desaparecido. De repente, la mansión se transformó en el estómago de una criatura viviente, sorprendiendo a todos. Fueron atacados de inmediato por varios animales rastreros, a los cuales cortaron. Al darse cuenta de que necesitaban escapar, Zest reveló que tenían que destruir el núcleo de la criatura, que se encontraba en el centro de su cuerpo. Basara sugirió ir solo a destruir el núcleo, pero sus leales esposas insistieron en acompañarlo a pesar del peligro. Zest luego guió el camino hacia el centro,
con Basara y sus esposas siguiendo de cerca, dejando a María y su madre atrás. Mientras se adentraban en las entrañas de la bestia, encontraron varias criaturas que cortaron. Luego Zest lanzó un hechizo mágico que abrió las entrañas de la bestia, abriendo el camino para que llegaran al núcleo. Finalmente llegaron a unas escaleras espeluznantes que empezaron a moverse y de repente se transformaron en una criatura de un solo ojo y los atacó. Justo en ese momento, Uki les indicó que se fueran sin ella para poder enfrentarse a la criatura tuerta. En ese instante, Zest mencionó que el núcleo estaba abajo, así que abrió el camino llevándolos al centro. Debajo del núcleo, Mio encontró una estatua de una dama desnuda y se preguntó por qué se parecía tanto a Zest. Mientras ella lo contemplaba, la estatua cobró vida y la atacó. Al ver que Mio era atacada por la estatua, Basara intentó defenderla y la estatua lo atacó también. Justo entonces, Zest lanzó un poderoso hechizo que los derrotó por completo. Después de eso, el equipo se movió más abajo y eventualmente encontraron el núcleo de la bestia. En ese instante, Zest y Mio avanzaron para destruir el núcleo, pero el mecanismo de defensa Gut los apartó. Al darse cuenta de que sería difícil destruir el núcleo, Zest sugirió que se alejara más para que el sistema de defensa concentrara su ataque solo en ella, y Basara finalmente pudiera destruir el núcleo. Al escuchar su sugerencia, Basara y Mio pensaron que era un plan muy peligroso e intentaron detenerla de ir, pero ella les reveló que no era humana sino solo un organismo mágico creado por Solgia. Sin embargo, Basara intentó hablar con ella para que no actuara de manera tonta, pero ella insistió en seguir adelante con el plan, lo que hizo que Basara lamentara haberla convertido en la nueva heroína. En ese momento, ella atacó las entrañas, y mientras el mecanismo de defensa la atacaba, Basara saltó alto y lanzó un cambio de destierro que obliteró por completo el núcleo, destruyendo a la bestia en el proceso. Poco después, Solgia fue llevada a una prisión por Takigawa. Le informó que alguien en realidad quería verlo morir, y al ver a Basara entrar, Solgia se quedó atónito. En ese momento, el viejo hombre patético comenzó a suplicar por su vida sin valor, pero Takigawa estaba cansado de ver su rostro repugnante, así que lanzó un hechizo que mejoró su cara en medio de sangre. Más tarde esa noche, Basara llegó a casa y encontró a las chicas seguras. Y justo entonces Yuki se acercó a él y le dijo que, aunque habían logrado derrotar a Solgia, más demonios seguirían persiguiendo los poderes de Mio. Después de escucharla, fue a la habitación de Mio para ver cómo estaba, pero terminó teniendo relaciones con ella. Justo entonces fueron interrumpidos por Yuki y Zest, quienes necesitaban algo de acción. Varias semanas después, Leonhard, el señor demonio, recibió información sobre la desaparición de Solgia y, al llegar a su trono, encontró a su equipo de seguridad muerto en el suelo. Justo entonces se encontró con Jin sentado en su trono. En ese momento, Jin le dijo que había venido a pagarle por haber puesto una mano sobre su hijo. ¿Podrá Jin eliminar finalmente a Leonhard, el señor demonio? ¿O vendrán más demonios por el poder de Mio? Escribe SOS si quieres la siguiente parte. También dale un aplauso al botón de me gusta si te encanta este resumen y suscríbete a este canal para más aventuras legendarias de la trama. Gracias por ver, dale like y suscríbete para más videos como este.